Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Con el favor de Dios, tenemos hoy nuestro culto de jueves y para la gloria de Dios, pues vamos a iniciar en este sentido y quiero que por favor inclinen su rostro, vamos a ponernos en oración, que sea nuestro Padre Celestial el que nos dé la bendición que tenemos que vivir el día de hoy. Su misericordia es grande, abundante, es fresca, es nueva para el día de hoy, así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecerle. Padre, te damos gracias, Señor, por la bondad, el amor con la que tú nos miras, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar hasta tu presencia, Señor, entrar hasta el lugar santísimo, en donde nosotros podemos encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas, Señor. Hoy queremos disponer este tiempo, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltarte, bendecirte, Señor, porque solamente tú eres digno de ser reconocido en todas las áreas de nuestra vida, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos un espíritu de iluminación, de entendimiento, Señor, que invada nuestra vida y que esta noche, Señor, salgamos edificados con respecto al tema que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Que tu bendita palabra venga a cumplir el efecto para lo cual ha sido enviada y que seas tú mostrándote a nuestras vidas. Padre, a ti te damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de el capítulo que nos corresponde, el tema acerca de la guerra espiritual. Hemos estado desarrollando este tema y yo quiero que ustedes junto conmigo vayamos a la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 18, para entender el tema del día de hoy que se llama paralelos naturales de la guerra espiritual. Y lo voy a desglosar porque ese nombre como que está un poco confuso, pero vamos a desarrollar el tema y vamos a entender perfectamente bien esto. Posiblemente el día de hoy no me dé la oportunidad de terminar el tema completo porque es un poco extenso. Por lo tanto, lo voy a dividir en dos partes para que lo tengamos más que comprendido. Entonces vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, y dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera, lo voy a leer y después lo voy a leer en la versión de la traducción al lenguaje actual, para tener una mayor luz respecto a esto. Y dice la palabra de Dios: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En la versión que tenemos en la lengua de la traducción a la lengua actual, la palabra de Dios dice: Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dieron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Fíjense, quiero repetir esta parte final de este versículo, en donde dice que si cumplimos con lo que es la palabra de Dios, porque esa es la profecía que se nos ha dado, ¿verdad?, seremos como un buen soldado. Seremos unos buenos soldados que vamos a saber pelear, hermanos. Seremos soldados que confiamos en Dios y a quienes no se nos va a poder acusar de nada malo. Y esa es la bendición que tenemos ahora ustedes y yo, de poder llegar a los pies de Cristo y vivir plenamente como verdaderos hijos de Dios. Vamos a desglosar entonces el tema y quiero decirles que, por ejemplo, la iglesia primitiva vio su experiencia espiritual en términos de una guerra. Y hemos estado estudiando precisamente esto de la guerra espiritual y nosotros lo tenemos que ver también como una guerra. Toda nuestra experiencia espiritual tiene que verse desde el término o desde el punto de vista de una guerra espiritual, ¿ok? Entonces, la palabra es descrita como la armadura de Dios. La protección que Dios nos da es la armadura que el Señor nos da. La palabra de Dios es comparada con la espada o con una espada. Déjenme decirles también que los ataques de Satanás son dardos y la fe
es la buena batalla. A los creyentes, a ti y a mí, se nos dice que peleemos la buena batalla. ¿Y por qué Dios escogió el ejemplo de la guerra espiritual para describir lo que está sucediendo en el mundo del espíritu, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal? Pues la respuesta, hermanos, se encuentra en un principio bíblico muy básico. Principios naturales de la verdad espiritual que Dios utiliza, ¿verdad?, para explicar lo que está sucediendo en el mundo del espíritu. Podemos entender por lo pronto que lo que vemos en el mundo natural se va también a reflejar en el mundo espiritual. Cuando se trazan paralelos, un paralelo o unas líneas paralelas, son esas líneas que pueden estar tan exageradamente cerca como se pueda o tan lejos como se pueda, pero que nunca llegan a tocarse, nunca llegan a tener una intersección, ¿verdad? No chocan. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando se trazan paralelos entre algo del mundo natural y el mundo espiritual, podremos entender perfectamente bien lo espiritual desde o mediante lo natural. Y por eso nuestro Señor Jesucristo constantemente utilizaba este principio. Él usó muchos ejemplos para poder explicarnos lo que es el mundo espiritual con las cosas naturales, ¿ok? Entonces, voy a poner el ejemplo que utilizó nuestro Señor Jesús en el de la cosecha natural, para poder explicar propiamente o ilustrar la gran cosecha espiritual a la cual está llamando constantemente a obreros como tú y como yo. Existen muchos paralelos, hermanos, entre la cosecha natural y la cosecha en el mundo espiritual. Y lo mismo es cierto en relación con la guerra. Esos paralelos, por ejemplo, dice la palabra de Dios que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos en lo natural. Si nosotros sembramos semillas de cilantro, pues vamos a obtener cilantro, no vamos a poder obtener otra cosa. Si nosotros sembramos semillas de manzana, pues vamos a obtener un árbol de manzanas que nos va a dar manzanas, ¿verdad? Entonces, también el Señor nos dice en el área espiritual, ¿verdad?, que nosotros, cuando sembramos la buena semilla de la palabra, pues vamos a traer fruto, y fruto en abundancia, que es la cosecha de las almas, que es lo espiritual netamente, ¿ok? Entonces, existen muchos paralelos entre la cosecha natural y la cosecha espiritual, ¿ok? Lo mismo es cierto en relación con la guerra, hermanos. Existen muchos principios de la guerra natural que han sido estudiados y aplicados por expertos en la guerra física. Estos principios naturales son aplicables en el mundo espiritual, pero también en la natural. Hoy vamos a ver los principios de la guerra natural y cómo los vamos a aplicar en el reino espiritual. Y esta revelación nos da el por qué Dios usa la guerra natural para describir la guerra espiritual en la cual nosotros como creyentes y todo mundo estamos comprometidos. Él nos ha llamado a las grandes filas de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que nosotros ya podemos empezar a ver que los paralelos naturales de la guerra, ¿verdad?, son los principios naturales de la guerra en una verdadera batalla espiritual. Vamos a definir qué es primeramente la guerra y vamos a ir definiendo cada paso para ir comprendiendo exactamente todo esto. La definición de la guerra en una simple definición, en un simple ejemplo que podemos dar de la guerra en el mundo natural, es un acto de fuerza que obliga a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad. Una guerra es un acto de fuerza que obliga al enemigo a hacer la voluntad del que provoca la guerra. Y esta definición también se aplica en el mundo espiritual, debido a que Satanás está constantemente utilizando las fuerzas del mal para obligarte a hacer su voluntad. Él quiere ganar esa batalla, él quiere ganar ese terreno. Pero tú y yo tenemos que empezar a aprender a tener un estilo de vida de guerrero, de un verdadero guerrero de Dios. Cuando una nación está en guerra, hermanos, el estilo de vida de esa nación se ve afectado completamente. Nosotros podemos ver los anales de la historia, podemos recorrer un poco las páginas de la historia de este mundo y nos damos cuenta cómo fue afectado, por ejemplo, toda la Europa
en la Segunda Guerra Mundial. Fue una zona de devastación. Las naciones completas europeas que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial tuvieron una afectación increíble. Imagínense que los hombres abandonaron propiamente sus trabajos para pelear por su nación, ¿verdad? Ellos empezaron a pasar horas y horas en preparación y entrenamiento para meterse en la guerra propiamente. Imagínense que se llegan a retirar increíbles cantidades de fondos públicos de la economía nacional para ayudar en la batalla. Los residentes de esas naciones están siempre en alerta a la invasión y se genera una guardia extra que se colocan en las fronteras de cada nación, pues para protegerlas. Nos damos cuenta, por ejemplo, cómo cambió radicalmente la condición de Estados Unidos después del 11 de septiembre, cuando se suscitó el ataque a las Torres Gemelas. Yo me recuerdo perfectamente bien que antes podía uno aún transitar por el territorio de Estados Unidos sin necesidad específicamente de una visa. Uno podía transitar nada más, ir en esa condición. Pero a partir del 11 de septiembre, hermanos, quiero decirles que nadie puede entrar a Estados Unidos si no lleva una visa de turista o una visa de trabajo o tiene un permiso especial. Entonces, hay una afectación general, global, completa. Y en ese entendido, hermanos, quiero decirles que en el mundo espiritual, pues muchos creyentes están totalmente, ¿verdad?, desprevenidos de la guerra que se está realizando alrededor de ellos y no han adoptado un estilo de vida de guerrero. Entonces, las congregaciones, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay muchas congregaciones que tienen programas y fiestas y parecen clubes sociales. No estoy criticando a nadie en particular, pero lo podemos ver, ¿verdad? Pero no tienen un plan de batalla. Y por eso cuando el enemigo viene y las ataca, pues desgraciadamente las destruye con una facilidad increíble a través de chismes, a través de rumores, a través de que alguien ya se metió con otro alguien y cosas de esa naturaleza, porque no hubo un plan de batalla, no hubo un plan de guerra en el cual todos los miembros de esa comunidad o de esa congregación estuvieran alertas a lo que el enemigo siempre va a tratar de hacer, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, ese tipo de comunidades o de congregaciones viven en el lujo y en la tranquilidad, entre comillas, mientras el enemigo está reclamando las almas de incontables hombres y mujeres que están muriendo sin Jesucristo. Por lo tanto, miembros de la congregación están desanimados, deprimidos y viven en el pecado de la carne, mis hermanos. Muchas veces son víctimas, ¿verdad?, de una guerra que ni siquiera saben que existe. Gloria a Dios porque el Centro de Formación Cristiana, Aljaba de Dios, nos hemos dado a la tarea de informarles exactamente esto, de empezar a adiestrarlos, de tener este tipo de predicaciones, de enseñanzas, para que tú y yo no estemos desprevenidos, para que realmente nosotros entendamos que estamos en guerra. Tú y yo tenemos que entender claramente que estamos en una guerra espiritual real. No es que queramos, no es que nosotros quisiéramos que no fuera, pero es verdad, es real. Entonces, debemos adoptar un estilo de vida como la de un guerrero, pero ahora en el mundo espiritual. Nosotros hemos venido a ser constituidos como guerreros en el ámbito espiritual. La guerra espiritual, mis hermanos, debe convertirse en el centro de nuestras vidas. Y no es porque seamos fanáticos, no es porque seamos fariseos o tengamos problemas en nuestra cabeza viendo moros con tranchetes en todos lados. No, no es por eso. Es porque es una realidad y porque ustedes y yo debemos pasar un verdadero tiempo en preparación y en entrenamiento. Debemos aprender y poner en uso nuestras armas espirituales. Ya lo estuvimos explicando las semanas pasadas. Debemos dedicar la riqueza económica o los medios económicos que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, al hacer nuestras aportaciones al reino, como son los diezmos, las ofrendas, la ofrenda misionera y todas aquellas ofrendas que el Señor ha puesto en sus corazones como primicias y todo lo demás,
para efecto de que verdaderamente nosotros también estemos dedicando esa economía para extender el mensaje, ¿verdad?, del Evangelio, para reclamar almas para Cristo. Esas almas que están siendo amenazadas constantemente por Satanás y que desgraciadamente están en una condición, ¿verdad?, a merced de Satanás, porque no saben que están en esa realidad. Entonces, nosotros debemos estar alertas a las invasiones del enemigo. Constantemente el enemigo va a venir a nuestras vidas a querer, ¿verdad?, ganar terreno. Debemos colocar guardias extras en las fronteras de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, hermanos. Y por eso tenemos que poner, ¿verdad?, una especial atención a guardar nuestro corazón de los ataques del enemigo. Debemos aprender a colocar guardias extras en nuestra mente, porque recuerden que aquí es a donde está toda nuestra batalla. Cuando tenemos problemas, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestra cabeza, es donde se suscita toda la situación problemática. Tenemos que poner guardias extras en nuestra lengua. Ya estuvimos estudiando acerca de que la lengua, ¿verdad?, es un arma muy poderosa. También tenemos que colocar guardias extras en nuestra alma, porque nuestra alma es muy susceptible. Ella es la que lleva todos los sentimientos, las emociones, la voluntad. Y si el enemigo nos gana en el alma, pues nos gana en la voluntad, nos gana en las emociones y nos gana en los sentimientos, amados. Tenemos que poner guardias extras en nuestro hogar, con nuestra relación de pareja, en nuestra comunidad misma. Y es más, muy fuertemente en la iglesia. Por eso hemos estado orando, porque Dios nos ayude a levantar esos vigías que van a estar en la iglesia, que están ya operando algunos, pero necesitamos más atalayas, hermanos. Más hermanos que tengan ese don de discernimiento de espíritus y que puedan percibir antes de que venga un ataque y darnos una estrategia conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Entonces, estamos en guerra. Eso es una realidad. Y nuestro estilo de vida en el plano del espíritu debe reflejar esa condición. Es como lo que está pasando ahorita con la pandemia del coronavirus. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente no ha creído. Piensa que es la mentira del gobierno, que porque quieren exterminar de una manera a la gente que ya no produce, situaciones de esa naturaleza, y mucha gente es muy desordenada, sigue saliendo a la calle sin cubrebocas, sin tomar los protocolos de protección, sin cuidar a sus familiares, sin tener una consideración de lo que verdaderamente está sucediendo. ¿Y qué hemos visto que está pasando? Que desgraciadamente esa persona que sale con esa actitud de no cuidarse, de no tener precaución y de no atender a las recomendaciones del gobierno, a las instrucciones del gobierno, de nuestras autoridades, llegan a sus casas y contaminan a la gente que desgraciadamente está en un punto de vulnerabilidad mayor, y que es la gente que se muere y que después ellos pagan las consecuencias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, yo quiero invitarlos a que seamos muy avisados. La palabra de Dios, dice en el proverbio, que fue con el que empezamos en relación a lo de la pandemia, hermanos. En el proverbio 27, versículo 12, lo quiero citar tal cual, porque es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Fíjense bien, voy a citarlo en la traducción al lenguaje actual. Curiosamente me he estado dando a la tarea de darles esta versión del lenguaje actual, porque pues obviamente nos ayuda mucho para tener un panorama más amplio de lo que la palabra de Dios nos dice. En la traducción al lenguaje actual dice el proverbio número 27, versículo 12. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Acuérdense que ustedes y yo, dentro del plano espiritual, somos llamados a ser guerreros inteligentes. Amén. Y dice, hay que ser muy tonto para no prevenirlo ni evitarlo. Entonces tú y yo tenemos la gran bendición de ahora que conocemos la realidad de lo que estamos viviendo, no solo en lo físico, que es la pandemia,
tener previsión, evitar a toda costa el riesgo, es actuar inteligentemente. Pero si tú y yo nos damos a la tarea de nos vale, salimos, hacemos, queremos vivir como si nada estuviera pasando, pues es una actitud de necio y que va a traer consecuencias. Exactamente la misma posición en el espíritu. Tú y yo estamos llamados a la guerra espiritual aunque no hubiéramos querido, aunque no hayamos querido. Pero nuestro Señor nos dice, ¿verdad?, que Él está con nosotros y Él nos da la victoria. Pero si tú y yo hacemos como el necio que dice la palabra de Dios, que estamos viendo la realidad de la guerra espiritual y nos vale, pues tendremos que pagar las consecuencias. Porque al enemigo no le vale. El enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10, en la parte A, dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y Él viene a hacer su trabajo, ¿verdad? No importándole que tú creas en Él, no importándole que tú te consideres como un guerrero de Dios o no. A Él no le importa absolutamente nada de eso, hermano. A Él lo que le importa es destruirte, porque eres la creación de Dios, eres la corona de la creación divina. Entonces a Él le interesa destruir todo lo que se refiere a la creación de Dios. Y más cuando tú te has convertido a Cristo, cuando has venido al nuevo nacimiento, cuando eres una nueva criatura y que ahora vas en contra de las mentiras que Satanás había puesto en tu vida. Ahora tú has conocido la verdad te ha hecho libre y esa libertad es la que Satanás no quiere que tú tengas. Él quiere seguirte manteniendo cautivo, atado, ¿verdad? Con un peso de culpabilidad, un peso de pecado, un peso en la vida misma, y Él te quiere mantener así, amarrado, agarrado. Entonces, esto es de lo que se trata, tener este tipo de información para estar avisados y para actuar con inteligencia respecto a la guerra espiritual que estamos librando. Ahora, tenemos que tener objetivos muy claros en esta guerra, hermanos. Y el objetivo principal que esta guerra nos genera en el mundo natural, fíjense bien, es la victoria sobre el enemigo. O sea, cuando una nación se levanta en guerra contra otra es porque quiere obtener la victoria. O sea, nadie se va a levantar en una guerra pensando que va a tener una derrota, ¿verdad? Si no, ¿para qué se levanta? Mejor que se quede quieto y ahí tranquilo. Pero este también es el objetivo principal en el mundo espiritual. Para lograr la victoria en el mundo natural, existen muchos objetivos de corto plazo, ¿verdad? O subobjetivos que debemos estar alcanzando constantemente. Las batallas individuales, esas pequeñas batallas o guerrillas, deben ser ganadas día a día y debemos estar reclamando territorio para la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces, cada una de estas batallas individuales contribuye al objetivo final de la victoria. Ese es el objetivo final o el objetivo general. Lo mismo es cierto en el mismo mundo espiritual. Nuestro objetivo a largo plazo o el objetivo general es la victoria sobre el enemigo. Dios ya nos las dio, pero nosotros tenemos que irla viviendo día a día y llevando a cabo esas batallas diarias, esas batallas que el enemigo constantemente propone en contra de nuestras vidas. Debemos también convertir este objetivo de largo plazo en objetivos más específicos. Hay que ir viviendo el día a día. El Señor nos dice, bástele a cada día su propio afán, su propia problemática. No queramos vivir la problemática o las batallas que vamos a librar dentro de un año o dentro de 3 días o de mañana mismo ni siquiera. Hay que librar las batallas de hoy y mañana tendremos que librar las batallas de mañana. Y es por eso que últimamente en los devocionales, en los motivos de oración, estamos impulsándolos a ustedes a que reclamen o más bien vivan la misericordia y la bendición que Dios trae en el día a día. Lo que ayer nos dio el Señor de favor, de misericordia, de bendición, de su presencia misma, ya fue ayer, hermanos. Hoy necesitamos lo fresco, necesitamos un toque fresco, un toque renovado de la presencia de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas. Y eso tiene que ser día a día. No puede ser que
pudiéramos almacenar eso. ¿Por qué? Porque Dios está disponible para nosotros. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, yo no puedo esperar a que hoy me dé la misericordia del día de mañana. Para mañana tendrá algo nuevo para mi vida, algo nuevo para tu vida. Y esa es la verdad que tenemos que vivir en el día a día. Entonces, fíjense bien que debemos convertir este objetivo en pocos objetivos a corto plazo, ¿no? Entonces, fíjense bien, Dios tiene para nosotros en la guerra espiritual, en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en nuestra comunidad misma y hasta en nuestra nación. Y debemos identificar el territorio específico que nos fue asignado para la conquista. Dios nos ha dado ya la conquista, ya nos ha dado la victoria. Y cada uno de nosotros como soldados de Jesucristo, ¿verdad? Así como un soldado natural tiene una posición diferente y una responsabilidad en la batalla. Por algo hay generales, hay capitanes, hay comandantes, hay soldados rasos, ¿verdad? Cada quien tendremos que fungir en la batalla conforme al llamado que Dios nos ha dado. Entonces, lo mismo es verdad en la guerra espiritual, en el mundo espiritual. Dios ha constituido a unos, nuestro Señor Jesucristo dice que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y también los hay ministros de todas las demás áreas de oportunidad que Dios nos da a través de los dones espirituales que Él mismo nos otorga. Si tú fuiste llamado para ser un líder en tu hogar, pues esa es la posición y ese es el territorio que tú debes reclamar y ganar para Cristo. Si tú fuiste llamado para ser un líder de la iglesia, como yo ahorita en este tiempo como pastor, pues mi obligación y mi responsabilidad es cuidar el territorio que el Señor me ha dado y ir en contra del enemigo para ir ganando más territorio para la gloria de Dios. Entonces, debemos identificar esos objetivos personales, lo cual va a contribuir muchísimo para llegar a cumplir el objetivo general de la victoria. Amén. Entonces, el comandante de la batalla va a asignar objetivos a los soldados en el mundo natural. Les va a decir, miren, el objetivo del día de hoy es ir a atacar aquel punto, aquella área, y ustedes van a llegar, van a hacer esto, van a llevarse tal material, tal armamento, y ustedes lo que tienen que llegar es ir y hacer exactamente esto. No sé si se acuerden cuando fueron a capturar a Osama Bin Laden. El grupo Elite, esos soldados especializados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, iban con un objetivo muy claro, el de específicamente ya sea capturar vivo o asesinar propiamente a Osama, pero ese fue su objetivo. Y fue específicamente lo que fueron a hacer y regresaron a su base cumpliendo con su objetivo. Eso obviamente le da un punto a favor a Estados Unidos y sigue con sus batallas internacionales, ¿verdad? Buscando siempre obtener la victoria final, que es la de tener el control del mundo. Pero bueno, el punto está en que Dios es nuestro comandante, Jehová de los ejércitos, por eso así se le llama. Jehová de los ejércitos es el comandante en jefe, como lo vimos al principio de toda esta enseñanza de la guerra espiritual, y Él es el comandante en jefe en la batalla espiritual para nosotros. Satanás es el comandante en jefe para sus huestes, para sus demonios, para sus principados, para sus potestades, para todas esas, esa organización que Satanás tiene con todos los ángeles caídos, ¿verdad? Pero quiero decir que Dios ha establecido objetivos espirituales específicos para cada uno de nosotros como soldados cristianos. Y aquí tenemos que empezar a vivir algo que se llama un entrenamiento básico. Ustedes y yo hemos sido llamados para estar siendo entrenados constantemente por nuestro Dios, por nuestro Señor, al darnos a conocer los objetivos para la guerra. Pero eso no es suficiente. Un soldado debe recibir entrenamiento básico
y él debe aprender a cómo alcanzar cada uno de los objetivos que Dios está planteando para nuestras vidas. Entonces, en el mundo natural, fíjense bien que ese entrenamiento incluye, ¿verdad? No solamente aprender sobre el enemigo, sobre sus tácticas o cómo utilizar las armas. Esto también nos da un plan de batalla. Y el Señor es diestro en hacernos llegar planes de batalla. Si podemos revisar la palabra de Dios, Él siempre les dio planes específicos de batalla a los reyes, ¿verdad? Israelitas, a los reyes judíos, para conquistar otras naciones, a otros pueblos. Recuerden cómo Dios le da el plan de batalla a Josué cuando entra a conquistar la ciudad de Jericó. Y resulta que Él le da un plan completamente fuera de lo normal, fuera de lo ordinario, fuera de lo humano, y le dice: ponte a rodear la ciudad 6 días y nada más dale la vuelta, no hagas nada, no te armes, nada, simplemente camina y dale la vuelta a la ciudad, rodéala. Y el 7º día tú lo que vas a hacer, vas a rodearla 7 veces, y en la última vuelta van a gritar todos al mismo tiempo. Dios les dio la victoria. Se cayó, derribó los muros que protegían a la ciudad de Jericó, y los israelitas tomaron esa ciudad, pero fácilmente. No así cuando quisieron hacer ellos su plan de batalla sin consultar a Dios, y se van en contra de la ciudad de Ai. Y ahí precisamente fueron derrotados. Fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a consultar todos los días de nuestra vida a Dios, para que Él nos dé el plan de batalla del día, ¿verdad? Para que nos diga en qué caminos tenemos que caminar, cómo tenemos que caminarlos, y de esa manera obtengamos las victorias parciales, para que al final la victoria sea plena y sea nuestra. Amén. Entonces, fíjense bien, en el mundo espiritual, los creyentes generalmente entran en el campo de batalla sin este entrenamiento. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las iglesias no dan este tipo de enseñanza, no dan este tipo de seguimiento, porque el pastor piensa que ¿para qué darle este tipo de información a la gente si al rato hasta se le van a espantar, y en vez de que atiendan a la palabra de Dios se van a ir porque esto no es para ellos? Hermanos, si no fuera para nosotros, Dios no hubiera registrado todo esto en su bendita palabra. Así es que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y a tener ese entrenamiento básico. Este es el entrenamiento básico con el cual tú y yo podemos ser verdaderamente efectivos soldados de Cristo. Amén. Entonces, esas personas que no atienden a este tipo de entrenamiento, pues no entienden las tácticas del enemigo, ¿verdad? No están alertados de sus armas espirituales y sobre cómo usarlas. Dios nos ha dado armas espirituales específicas para saber usarlas, y no han estudiado el plan de batalla, o sea, no han estudiado la palabra de Dios escrita, la Biblia. Desgraciadamente hay mucha gente, muchos hermanos en Cristo, que difícilmente agarran la palabra de Dios fuera del culto. Si en el culto muchas veces ni siquiera llevan su Biblia, cuando se les dice vamos a leer la palabra de tal a tal, ni siquiera saben buscar, ¿verdad? No se enteran de cómo esgrimar la palabra. Imagínense cómo los va a agarrar el enemigo. Bien papita para el enemigo, porque no sabemos o no saben. En el mundo natural, hermanos, enviar a un soldado al campo de batalla sin un entrenamiento básico, pues es la muerte. Es como mandarlo a la muerte directamente. Resulta en la derrota. Lo mismo es cierto en el espíritu, en el mundo espiritual, hermanos. Nosotros debemos ser entrenados en esta guerra espiritual si hemos de experimentar la victoria que el Señor nos ha dado. Cuando un soldado entra en el entrenamiento, hermanos, está más en el entrenamiento básico, en el mundo natural. Él deja la vida civil atrás. Era lo que les decía al principio. Cuando un país entra en batalla, en guerra, todos sus miembros, todos sus ciudadanos, pues deben de dejar muchas cosas de lo que venían haciendo, su vida normal, su vida ordinaria, para enlistarse a las filas de la batalla. Y aun cuando gente ni siquiera se vaya a presentar al campo de batalla, ustedes saben que ahorita con la tecnología, pues es bien fácil un bombardeo en donde la gente que ni siquiera va a participar
también tiene que estar entrenada. Cuando se lo llama, por ejemplo, ustedes posiblemente han visto películas en donde suena la alarma de un ataque aéreo y toda la gente, pero de volada, sabe para dónde ir a meterse. Hay búnkers, hay lugares de refugio en donde la gente ya debe de saber qué tiene que hacer cuando suceda algo de esa naturaleza. En cuanto suene la alarma, sabes qué es lo que tienes que hacer. Ese es el entrenamiento básico. A lo mejor tú ahorita todavía estás en el punto en donde no has podido aprender todavía a esgrimar correctamente la palabra de Dios, estás empezando en los caminos del Señor, pero lo básico que tú tienes que aprender el día de hoy es que hay una estrategia de guerra cuando viene el ataque del enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Y en el nombre de Jesús hoy te digo que empieces realmente a atender este tipo de enseñanzas para que sepas qué hacer, que no te agarre desprevenido el enemigo y que al rato tengas que sufrir las consecuencias. Amén. Entonces, fíjense bien que esta gente ya no está más comprometida con los asuntos civiles, sino que está comprometido con el ejército en el cual está enlistado. En el reino espiritual, hermanos, en un orden a pelear una buena batalla, no debemos estar comprometidos ya con los asuntos de la vida. Dice Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te vendrá por añadidura. Cuando tú y yo aprendemos a ya dejar el compromiso de esta vida y atender propiamente al compromiso de atender las cosas de Dios, de estar en la presencia de Dios, Dios siempre se va a proveer y se va a proveer para ti. Amén. No somos ciudadanos civiles de este mundo presente, recordémoslo. Tú y yo somos, dice la palabra de Dios, que ya somos como unos peregrinos en este mundo. Esta no es nuestra residencia eterna. Este es el lugar que Dios permitió en el que nosotros habitáramos por un tiempo limitado. Y como somos ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Pues ya no tenemos que estarnos interesando tanto en los quehaceres de esta vida. Y no en una irresponsabilidad, no, hermanos. Simplemente en una condición correcta de atender primeramente al reino de Dios, buscar al reino de Dios y su justicia, y verán que todas las cosas vendrán por añadidura. Somos guerreros del reino de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. En la segunda carta de Timoteo 2, versículos 3 y 4 dice: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú y yo tenemos que agradar a Jesucristo, a Dios mismo, porque Él nos tomó como soldados, hermanos. Y esa es la bendición que tenemos ahora. Quiero darles algunos ejemplos y las condiciones que en una guerra se manejan para que nosotros nos vayamos preparando correctamente. Dios nos quiere utilizar de una manera excepcional, hermanos, de una manera gloriosa, de una manera en donde nosotros seamos dignos guerreros de Cristo. Y Dios nos está preparando. Miren, en cualquier guerra, las naciones enemigas siempre van a difundir propaganda falsa, o sea, una información errónea sobre cada una de las naciones. O sea, me recuerdo perfectamente bien que los cubanos, obviamente los dirigentes, los del partido de socialista, siempre le estaban tirando a los americanos, porque obviamente ellos los consideran como los imperialistas, el imperio en contra del cual tienen que estar los cubanos toda la vida. Y dicen una sarta de mentiras, hermanos, que de verdad ustedes no se la creen. Ponen unos eslogans grandísimos, curiosamente afuera de lo que es la oficina de relaciones comerciales de Estados Unidos en La Habana, porque ellos no tienen una embajada propiamente, porque rompieron sus relaciones diplomáticas en 1959. Entonces, ponen una sarta de eslogans afuera de la Secretaría de Economía y ponen ahí que Estados Unidos
es el imperialista, que Estados Unidos está muriendo, que está en decadencia, que ya no es la primera potencia mundial, que de hecho ya ni siquiera es un primer mundo, que ellos tienen todo lo mejor, los cubanos, que son súper buenos en la economía, cuando pues obviamente ni un nivel económico aceptable tienen ni siquiera para ellos mismos. Entonces hacen una propaganda increíble de información falsa, ¿verdad? Y déjame decirte que Satanás también inyecta falsa propaganda en tu mente si tú se lo permites. Obviamente, Satanás siempre va a traer una propaganda equivocada en donde te quiere hacer creer que tú no eres un hijo de Dios, que tú no has sido perdonado, que tú no eres salvo, que la sangre de Cristo no tiene poder suficiente como para salvarte, que las enfermedades que el enemigo muchas ocasiones trae a tu vida por situaciones psicosomáticas, ¿verdad? Que son puras mentiras de Satanás, hacen una mella increíble en tu condición, hasta física. Entonces ahí es a donde la propaganda surte un efecto muy efectivo, ¿verdad? También quiero decirles que hay propuestas diplomáticas. Fíjense bien que una de las estrategias de las naciones que están en guerra es debilitar al enemigo mediante propuestas diplomáticas. Estas son sugerencias de compromiso, ¿verdad? Mediante tales propuestas, cada nación trata de ganar ventaja sobre la otra. ¿De qué manera? Hacen una propuesta diplomática. Oye, mira, vamos a tomar una tregua, ¿verdad? Vamos a permitir que nuestros soldados se reanimen, se curen, y nadie va a tomar ninguna acción en la guerra, ¿ok? Vamos a parar. Y los dos dicen, sí, ok. Una de esas naciones se ve ingenua y para todas sus hostilidades y permite que sus soldados empiecen a recuperar, mientras que la otra está avanzando, está desplegando sus tropas con una situación en donde cuando se reanuden las hostilidades, pues ya le llevan de gane, o sea, le aventajaron. Y es lo que quiere hacer Satanás, hermanos, ¿verdad? Satanás trata de lograr que tú y yo como creyentes nos envolvamos en el pecado. Él, ¿verdad? Trae la tentación del pecado y te dice, mira, no hay problema, ¿verdad? Él sabe que esta semejante diplomacia, ¿verdad? Y entre comillas diplomacia, porque no es otra cosa más que un ardid, resultará en debilidad espiritual. Desgraciadamente muchos caemos víctimas de esas, ¿cómo se llaman? Propuestas diplomáticas. Entonces, allí es a donde nosotros tenemos que estar, pero bien a las vivas, hermanos. Fíjense bien que también se desarrolla en la batalla natural, en las guerras naturales, en las guerras humanas, algo que se llama inteligencia. Ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos en el Pentágono, ¿verdad?, tiene un sistema de inteligencia increíblemente sofisticado, poderosísimo, que de hecho ellos son capaces de mirarte ahorita, en este preciso instante, a través de la tecnología, saben perfectamente bien qué dices, qué haces, qué no haces, y es real eso. Entonces, cuando las naciones están en guerra, existe siempre una intrincada organización de inteligencia. Cada lado tiene fuerzas de inteligencia dedicadas a reunir información del enemigo, ¿ok? Las fuerzas de inteligencia reúnen y analizan toda la información disponible sobre el enemigo. Comunican lo que han aprendido a los soldados, ¿verdad?, que de alguna manera han capturado en su momento en combate y los hacen decir hasta lo que ni se imagina uno. Pero en la guerra espiritual, hermanos, nuestro conocimiento sobre el enemigo y sus tácticas son vitales para la victoria. Por eso Dios nos advierte, nos da muchísimo en su bendita palabra, ¿verdad? La Biblia es tu manual de inteligencia, es el manual de táctica que el Señor nos ha provisto, amén. Revela información increíble sobre el enemigo. Cuando tú y yo estamos ya estudiando todo esto, las semanas pasadas estuvimos viendo cuáles son las artimañas, cuáles son las tácticas del enemigo, ¿ah? Cuáles son sus estrategias. Y honestamente, en la medida en que aprendemos las estrategias de Satanás y las estrategias que la Biblia nos da acerca del enfrentamiento, ¿verdad?, tenemos nosotros mayor ganancia, porque Dios nos da la verdad.
Satanás siempre va a estar en la mentira. Ahora, nosotros, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que buscar la manera de comunicar estas tácticas, estas estrategias que la Biblia nos da a otros soldados cristianos. Y es lo que yo estoy haciendo con ustedes el día de hoy. Desarrollar en ustedes ese interés, ese deseo de conocer las tácticas que Dios nos da a través de su bendita palabra como un perfecto manual de inteligencia para ir en contra del enemigo y que él no nos agarre desprevenidos y que no nos gane las batallas, hermanos. Porque la verdad es que es muy triste que nosotros estemos perdiendo batallitas del día a día. Entre la mentira, entre el pecado, entre la pornografía, entre... llámale lo que tú vives en el día a día. Satanás, déjame decirte que también reúne muchísima información sobre ti y aprende sobre tus puntos débiles y los convierte en los objetivos de ataque ofensivo que él va a traer a tu vida. Cuando desgraciadamente tu punto débil está en, voy a poner el ejemplo más sencillo, en la mentira, va constantemente a estar atacando a tu vida con la mentira, con el que tú mientas, con el que tú estés desgraciadamente fuera de la verdad. Y esas son las batallitas que él nos gana y que luego nos desaniman porque nos da esa propaganda falsa, ¿verdad? Nos empieza a desanimar, empezamos a decir, bueno, es que la verdad ni caso tiene que siga yendo yo a la iglesia, a final de cuentas recurro a lo mismo, regreso a la misma condición de vida, tal parece que Cristo no tiene la capacidad de cambiarme, tal parece que Dios no puede hacer nada con mi vida. Esa es la mentira más grande de Satanás. Pero si tú te la crees, pues desgraciadamente le das autoridad a la mentira más que a la verdad. Hoy es el día en que tú y yo tenemos que vivir en la verdad de Jesucristo. Amén. Y por último, para el día de hoy, hermanos, quiero tocar el punto de lo que es la guerra ofensiva y defensiva. Ya lo estudiamos. Solamente quiero traerlo a memoria para efecto de que nos quede bien claro todo esto. Los ejércitos en el mundo natural, hermanos, usan tanto las estrategias ofensivas como defensivas. Eso lo podemos ver claramente. Hemos visto, ¿verdad?, que la guerra ofensiva es un avance agresivo en contra del enemigo. Es cuando tú te levantas en contra de Satanás. Amén. Pero también existe la guerra defensiva, que es cuando el enemigo ataca y uno lo único que puede hacer es empezar a defenderse y empezar a defender el territorio que el Señor nos ha dado. ¿Ah? Cuando Satanás ataca, tú y yo tenemos que usar lo que es la guerra espiritual defensiva. Pero cuando estamos nosotros reclamando almas para Cristo, nuevo territorio para Dios, ¿verdad?, tal como cuando compartimos el evangelio con aquellos que nunca han escuchado el amor de Dios para sus vidas o no lo han experimentado, pues estamos llevando a cabo una guerra ofensiva. Eso es claro, estamos en contra. Nosotros nos levantamos a hacerle la guerra al enemigo y vamos a ir a reclamar territorio del enemigo. Y dice la palabra de Dios que donde pose nuestro pie, allí precisamente se establece el reino de los cielos. Tú y yo somos embajadores en Cristo Jesús. Y por lo tanto, donde nosotros pongamos nuestros pies, allí se establece el reino de los cielos. Y estamos ganándole territorio al enemigo. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros reclamamos un nuevo territorio, a una nueva alma, a una nueva persona, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es cuando nosotros estamos actuando en contra de Satanás. Quiero decirles que un buen general que existió en algún tiempo, voy a hacer nada más así la cita, una vez le dijo a sus tropas, fíjense bien lo que les dijo, no vamos a cavar trincheras y a esperar que el enemigo venga a dispararnos. No, nosotros vamos a movernos hacia adelante y vamos a movernos rápido. Recordemos lo que es una trinchera. Una trinchera es un agujero en el suelo en el cual un soldado puede esconderse, ¿verdad? Pero desgraciadamente, ese mismo general les dijo a sus tropas, cuando cavas una trinchera, lo que estás realmente cavando es tu tumba. Porque cuando estás en ese agujero y disparas contra el enemigo, él sabe en dónde estás exactamente en ese momento.
Pero cuando tú te mueves, cuando no te metes a la trinchera, cuando no te quedas nada más como cristiano dominguero, cuando no nada más te vas el domingo a recibir palabra y te regresas a tu casa y toda la semana se te olvida la palabra de Dios, se te olvida tu relación con Dios y haces de tu vida lo que tú quieres hacer humanamente, ¿verdad? Fuera de la condición de Dios, pues el enemigo sabe que estás completamente parado en la guerra espiritual. Y ahí es a donde te va a atacar. Y ahí es a donde, desgraciadamente, vas a perder la batalla como no te das una idea, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en movimiento, en ataque constante hacia el enemigo, pues simple y sencillamente él va a golpear a donde ya estuvimos, no a donde estamos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando él está haciendo su táctica, su inteligencia, y él te ubica en un lugar en particular, en una condición espiritual en particular, tú ya te moviste cuando él apenas va a atacar ahí. Y gloria a Dios, porque ahí es a donde tú ganas la batalla. Amén. Entonces, fíjense bien que la teoría de este hombre era que si el enemigo estaba constantemente bajo ataque, no habría ninguna necesidad de defenderse. Dicen que el que pega primero, pega dos veces. Entonces no esperemos a que el enemigo sea el que pegue primero en nuestra vida. Peguémosle nosotros. Este hombre se dio cuenta que las fuerzas en movimiento en una guerra ofensiva siempre van a tener una gran ventaja sobre las fuerzas que solamente se están defendiendo. Él dijo, pelearemos en nuestros términos y ganaremos. A nosotros nos está dando Dios los términos precisos para pelear bajo los términos de Dios. ¿Y qué creen? Que efectivamente vamos a ganar, hermanos. Vamos a ganar. En la guerra espiritual, el que entiende el objetivo de la guerra como una derrota del enemigo, no será fácilmente derrotado. No será llevado fácilmente a una posición defensiva. Para ganar la victoria total, hermanos, tenemos que hacer frentes ofensivos necesariamente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo quieres tú llevar la condición de tu guerra espiritual? ¿Ya solamente defendiéndote y recibiendo el ataque del enemigo, ya no sabiendo ni por dónde te va a llegar el siguiente ataque? ¿O quieres vivir una vida de victoria en realidad? En donde tú te levantes con poder, con autoridad, porque el Señor ya te lo ha dado. Y que seas verdaderamente libre, que seas verdaderamente victorioso en el nombre de Jesús. Eso es a lo que nos ha llamado nuestro Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tú estás recibiendo esta palabra. Tu espíritu está recibiendo esta palabra para la gloria de nuestro Señor y para el beneficio tuyo. Porque obviamente tú has sido llamado a la gran batalla. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos. Y que la gloria de nuestro Señor se refleje en nuestras vidas, se derrame abundantemente en nosotros y que nos siga dando las victorias en esas batallas. Amén. No le demos más oportunidad a la carne, no le demos más oportunidad a nuestra alma. Démosle mejor toda la oportunidad y todas las ventajas a nuestro espíritu, que Él es el que nos va a llevar a la victoria en el nombre de Jesús. Tu espíritu es el que te levanta. Y sobre todo cuando tu espíritu está bien nutrido con la palabra de Dios, con el maná que viene de los cielos. Ese maná fresco, ese maná perfecto que Dios creó, que es su bendita palabra, para que espiritualmente tú y yo estemos fortalecidos en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta bendita palabra, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Gracias porque ahora tú nos estás levantando como poderosos guerreros en tu nombre, Señor. Gracias porque el día de hoy, Señor, te ha placido darnos toda esta información, Señor, para que nosotros podamos realmente vivir la experiencia de ser unos soldados eficientes para tu reino. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, te ruego, Señor, te imploro que sigas animando a mis hermanos, Señor. Les sigas dando hambre y sed de ti, que realmente vengan a ser enseñados por tu bendita palabra. Que este manual que tú nos has entregado, Señor, por tu misericordia, por tu misericordia solamente, Señor, que sea efectivo, que sea un manual que estudiemos, que entendamos, que realmente lo llevemos en práctica, Señor, para estar ganando día a día esas batallas que el enemigo nos ha propuesto.
que el enemigo no tiene consideración y que siempre va a estar en contra de nosotros. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que cuando atendemos a tu bendita palabra, tú nos vas a dar la victoria y tú nos estás dando esas victorias parciales para obtener al final de los tiempos la victoria total, que es la salvación y vida eterna. Es el gozarnos contigo por una eternidad. Padre, a ti te damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les amo en el Señor. Que Dios les siga bendiciendo. Tengan una excelente noche. El día martes voy a estar, primero Dios, mandando la segunda parte de este estudio y que sigamos siendo enseñados. Les amo, que pasen muy buena noche, Dios les bendiga. Hasta pronto.